Planeta Científico. En el interior de cada movimiento, en cada paso, en cada palabra, hay una red invisible que lo hace posible. El cerebro humano es el laboratorio más complejo del universo conocido. Y en Querétaro, en el campus Juriquilla de la UNAM, existe un lugar donde se estudia su misterio. El Instituto de Neurobiología investiga cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se recupera el sistema nervioso. Aquí, la ciencia no solo observa el movimiento, lo entiende, lo previene y lo reconstruye. Bienvenidos a Planeta Científico. Hoy exploramos la mente, el desarrollo y la esperanza. Nos encontramos aquí en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Unidad Juriquilla, con el doctor Carlos Aramburu, que es el jefe de bioquímica de hormonas. Doctor, ¿cuáles son las funciones principales de este laboratorio que usted jefatura? Bueno, en primer lugar, muy bienvenidos y muchas gracias por acudir aquí a que tratemos de platicar con su auditorio sobre las líneas de investigación que se llevan a cabo, no solamente en nuestro laboratorio, sino también en el Instituto de Neurobiología. En particular, en este laboratorio tratamos de analizar y estudiar cuál es el papel que la hormona del crecimiento tiene para poder fungir como un agente neuroprotector o neuroregenerador en el sistema nervioso en respuesta a distintos tipos de lesiones. Entonces, aquí estudiamos desde hace muchos años la estructura y la función de esta hormona de crecimiento, que es una proteína que se sintetiza en la hipófisis fundamentalmente, pero también hemos encontrado que puede expresarse en varias otras regiones del organismo y en particular en el sistema nervioso. Entonces nos preguntamos qué es lo que hace esta hormona ahí y encontramos que en respuesta a distintos tipos de lesiones neurales, la hormona del crecimiento puede proteger. Entonces estamos muy interesados en conocer los mecanismos moleculares y celulares que expresan esa función para intentar en un futuro pues ver si puede ser utilizada como una terapia que ayude a proteger al sistema nervioso. Doctor, ¿y estas investigaciones que ustedes realizan en este espacio experimental, cuáles son las aplicaciones directas en los hospitales? Bueno, quisiera decir en primer lugar que la mayor parte del trabajo que hacemos aquí es la generación de conocimiento original y eso en sí es muy importante porque es lo que nos permite entender los mecanismos a través de los cuales el sistema nervioso funciona. Entonces, una vez que tratamos de dar un poco de luz sobre esos mecanismos, tratamos de asociarlos con algunos efectos que pudieran ser benéficos para, por ejemplo, atender a problemas de índole nervioso. En este caso, los modelos experimentales, por ejemplo, que nosotros estamos estudiando en animales de experimentación, básicamente, son lesiones al nervio óptico para tener, por ejemplo, la posibilidad de incidir en problemas que son muy importantes para la sociedad, como es el glaucoma, que es una enfermedad pues, muy prevalente en nuestro país. Pero también estudiamos el efecto de esta hormona en algunos modelos experimentales de infarto cerebral, que es también un problema muy abundante, no solamente en México, sino también en el mundo. Hemos desarrollado también algunos modelos experimentales para estudiar el efecto neuroregenerador de la hormona del crecimiento en lesiones de la médula espinal o también en lesiones de nervios periféricos, como es el caso del nervio ciático. Asimismo, tenemos varios proyectos de investigación que indagan sobre cuál es el efecto de la hormona del crecimiento en fenómenos como la hipoxia o la isquemia, es decir, por ejemplo, los problemas que se dan alrededor del nacimiento en los bebés que tienen un problema de circular de cordón y no pueden respirar inmediatamente. Entonces, vemos cómo la hormona del crecimiento tiene efectos benéficos en
los animales de experimentación que han sido sometidos a estos modelos de bajo oxígeno y de falta de circulación sanguínea. El neurodesarrollo comienza incluso antes del nacimiento. Millones de conexiones neuronales se forman cada segundo, creando la arquitectura que permitirá aprender, caminar, hablar y sentir. Entender este proceso es clave para prevenir trastornos y mejorar vidas. Nos encontramos aquí en el Laboratorio Universitario de Biomecánica, conocido como LUBI, de la sección UNAM Juriquilla, Querétaro. Estamos con la doctora Daniela Trejo Méndez, quien es responsable académica de esta unidad. Doctora, platíquenos un poco cuáles son las funciones principales de esta unidad que son muy visitadas por la comunidad queretana que habita este estado. Bueno, principalmente nosotros aquí en el laboratorio hacemos análisis biomecánico del movimiento humano. En cuanto al movimiento, hacemos análisis de carrera, de marcha, de ciclismo incluso, y también pues dentro del Instituto de Neurobiología colaboramos con algunas de las unidades que son parte del instituto, como la unidad de neurodesarrollo, para hacer trabajos de investigación. En este caso, pues la unidad de neurodesarrollo trabaja con bebés, y aquí en el laboratorio hacemos el análisis del movimiento de estos bebés a los 5 o 3 meses aproximadamente, con movimientos elementales que les llamamos, ¿no? Entonces ponemos a ver cómo se mueve el bebé, y posteriormente la unidad tiene un seguimiento a 8 años. Entonces, cuando tienen 8 años, los niños regresan para hacer un análisis de la marcha y ver cómo se desarrolló en cuanto al movimiento, ¿no? Tengo entendido que también les dan servicio a adultos mayores. Sí, en realidad cualquier persona puede venir sin necesidad de que tenga alguna lesión o alguna molestia al caminar, por ejemplo. Puede venir cualquier persona, desde niños, adultos y adultos mayores. Actualmente estamos colaborando con un estudiante de doctorado para hacer su proyecto de investigación, y él realiza análisis del movimiento de la marcha en adultos mayores, y esto pues su idea de investigación o su proyecto va dirigido hacia el daño cognitivo en adultos mayores y cómo se relaciona los aspectos del movimiento en la marcha con este daño cognitivo. Doctora, debe ser interesante que usted nos describa cuáles son los dispositivos tecnológicos que aplican para hacer todo este estudio, tanto en niños, en bebés, como en adultos. Claro, principalmente trabajamos con un equipo de cámaras, se le llaman cámaras optoelectrónicas. Estas cámaras capturan el movimiento de la persona. Para capturar ese movimiento, nosotros colocamos marcadores que les llamamos a las personas, en el cuerpo de las personas. Estos marcadores son unas bolitas que son reflejantes, reflejan la luz, y las cámaras lo que hacen es captar la luz que esos marcadores reflejan. De esta forma podemos obtener un video del movimiento de la persona, pero no es un video convencional, ¿no? No es como cuando nosotros grabamos con el celular y sale como la imagen de la persona, sino solamente se ven los puntitos que reflejan esta luz, ¿no? Entonces, a partir de esos puntos, nosotros podemos reconstruir el movimiento de esa persona con algunas líneas, y de esta forma, pues ya pasarlo a un análisis que le llamamos, y determinar el movimiento, ¿no? Cuantificar ese movimiento en cuanto a velocidad, aceleración, la distancia que recorrió, etcétera, ¿no? Entonces, este es el equipo principal que tenemos aquí en el laboratorio, y contamos también, apoyados de otras dependencias, contamos también con una plataforma baropodométrica
que esta plataforma mide la presión plantar del pie. Esto es importante, por ejemplo, en personas con diabetes aumentan los puntos de presión en el pie y esto nos condiciona posteriormente a lesiones que pues se vuelven importantes, ¿no? Entonces nosotros al identificar esos puntos de presión pues podemos derivarlos a algún otro lado para que les hagan algunas plantillas o pues se vea el manejo de disminuir esas presiones, ¿no? Eso es lo que se trabaja con la plataforma baropodométrica. También tenemos un electromiógrafo, que son dispositivos que se adhieren también con electrodos, con unas gomitas, se adhieren a la piel. Y esta electromiografía es de superficie, es decir, captamos la actividad eléctrica de los músculos que están más superficiales en la piel, ¿no? Entonces podemos identificar si hay mayor o menor activación de acuerdo al movimiento que estén realizando. Por ejemplo, en la marcha, cuando nosotros caminamos, deberíamos de tener como sinergias de activación y menos activación en los músculos, ¿no? Entonces, cuando hay una activación que no debería de estar en una parte de la marcha o de la caminata, pues nos habla como de banderitas rojas y podemos identificar a lo mejor lesiones en la activación muscular que nos hablarían de lesiones nerviosas, por ejemplo, ¿no? Y también contamos con un acelerómetro que nosotros, bueno, se llama G-Walk y este nos ayuda a realizar el análisis de la marcha y algunas pruebas clínicas dentro del laboratorio y fuera del laboratorio. Es un equipo portátil que nos ayuda a hacer esta cuantificación de la marcha, sobre todo igualmente la velocidad, aceleración, distancia, y podemos nosotros a partir de esos datos ver si hay alguna alteración, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores tienden a una disminución de la velocidad de la marcha. Esto es un proceso natural, ¿no? En el envejecimiento, pero si notamos como una disminución mayor en la marcha, pues podríamos estar hablando de algunas cuestiones como riesgo de caídas, como algunas alteraciones del movimiento. En el Laboratorio Universitario de Biomecánica, el movimiento se convierte en datos. Sensores, plataformas y análisis computacionales permiten estudiar cómo camina una persona, cómo distribuye su peso y cómo prevenir lesiones antes de que ocurran. Nos encontramos con la doctora Catalina de la Torre, quien es encargada de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo de la Unidad de la UNAM Juriquilla. Doctora, platíquenos un poco cuál es la mecánica, cuáles son las funciones que desempeña esta unidad. Okay, bueno, esta unidad de investigación en neurodesarrollo, que también pertenece al Instituto de Neurobiología, se encarga de llevar un protocolo. Este protocolo lleva como 20 años ya abierto, y lo que hacemos es evaluar e intervenir a niños que sufrieron o bebés que no sufrieron factores de riesgo para daño cerebral. Esto es que tuvieron problemas durante el nacimiento o que las mamás tuvieron algún problema, tales como que tenga hipertensión, diabetes gestacional, o bien que el niño tuvo restricción de crecimiento, y durante el nacimiento pues se presentan muchos problemas, ¿no? Asfixia, sepsis, entre otros. Estos niños en el futuro van a tener muchos problemas cognitivos y motores. Entonces la idea es evaluarlos e intervenirlos tempranamente para que no haya efectos. Cuando un infante enfrenta un reto neurológico, cada avance cuenta. La rehabilitación médica basada en ciencia permite estimular el sistema nervioso, fortalecer conexiones y mejorar la calidad de vida desde los primeros años. Doctor Jorge García, estamos aquí en el área de neurobiología. Es correcto, de la universidad. De rehabilitación neurológica para bebés. Platíquenos usted, ¿cuáles son las funciones específicas para rehabilitar a los niños? Muchas gracias.
Bueno, el área de rehabilitación neurológica de aquí de la Unidad de Investigación y Neurodesarrollo tiene un par de funciones. La primera de ellas es evaluar a todos nuestros niños que están dentro del protocolo desde un aspecto de rehabilitación neurológica. Y la segunda de ellos es si es necesario dar un tratamiento complementario. De igual manera, el área se encarga de eso. Esto porque, como han comentado, pues la unidad de investigación trabaja con bebés que tienen riesgo de daño neurológico. Sin embargo, por cuestiones bioéticas, pues no podemos dejar, si encontramos o detectamos alguna situación, para poder dejarlo y que algo malo suceda. Y es ahí donde nosotros intervenimos haciendo un poco diferente las cosas, porque aquí podemos utilizar diferentes métodos neurológicos. Háblame de la inclusión, ¿cómo se da esta función para atender a los niños? Siempre es a partir de una evaluación en rehabilitación neurológica. Evidentemente tenemos toda la ventaja de que los niños que participan en el protocolo pues son evaluados de diferentes áreas. Cuando se detecta alguna situación y donde nosotros podamos participar es donde son canalizados a mi área para poder ser intervenidos desde un tratamiento de rehabilitación. Además de la práctica y del conocimiento de los terapeutas, ¿utilizan algunas tecnologías para hacer el trabajo de rehabilitación? Bueno, eso es una maravillosa pregunta porque a diferencia de algunos otros métodos de rehabilitación, nosotros ocupamos métodos de rehabilitación neurológica. Esto quiere decir que son autores que nos han dejado evidencia de que con ciertos movimientos podemos llegar al sistema nervioso y reorganizarlo. Sin embargo, también dentro de la unidad del Instituto de Neurobiología, pues vamos avanzando con estas nuevas tecnologías y actualmente hemos podido trabajar en el desarrollo de algunos sistemas de evaluación que son más cuantitativos y que nos permiten realizar un tipo de evaluación mucho más específica. En el caso de intervención, pues bueno, contamos con algunos instrumentos que sí requieren de ciertas tecnologías, pero siempre la base será o siempre desde el método neurológico. ¿Cómo puede la ciudadanía, la gente que vive en Querétaro y la que no vive aquí, que se interese para acudir con ustedes para poder tratar a sus criaturas, a sus pequeños? Eso es muy importante porque la unidad desde hace muchos años trata de divulgar y difundir lo que nosotros hacemos. Nosotros somos un protocolo de investigación, por eso esta información es importante, ya que para que puedan ingresar al protocolo deben de tener ciertas características, ya justamente por lo que les comento, que al ser una unidad de investigación. Y uno de ellos, o lo primordial, es que tenga menos de 2 meses de nacido o de edad corregida en aquellos que nacieron antes de tiempo. Y la segunda, más importante, pues es que haya cursado con algún factor de riesgo para daño neurológico. Para todos aquellos que nos escuchan, pues son esas situaciones, circunstancias que suceden alrededor del embarazo. No es necesario tener muchos ni pocos, con tener uno ya sus pequeños son candidatos a recibir una intervención neurológica. Entonces la invitación sería para todos aquellos mamás, papás, conocidos que tengan que en su embarazo hayan cursado con alguna situación. Hablo desde nacer antes, que tuvo circular de cordón, que no respiró, que se puso amarillo, entre muchos otros que sus médicos especialistas les pueden comentar, ya son candidatos para entrar con nosotros. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas y químicas. Comprender esa comunicación permite diseñar terapias, entender enfermedades y desarrollar estrategias para recuperar funciones perdidas. Ustedes tienen aquí diversas líneas de investigación. Sí. Hábleme de ellas y cuántas son. Sí, mire, por ejemplo, una línea que les causa a la gente mucho asombro es que trabajamos con moscas, la mosca de la fruta, que es una mosca muy pequeñita, ¿no? Que está ahí cuando están muy maduros los plátanos, por ejemplo, los melones también, ¿no? Y es un modelo muy bonito, se conoce muy bien, ¿no?
Y entonces una de las cosas que hacemos es ver el metabolismo y tenemos moscas diabéticas. Es decir, moscas que tienen los mismos síntomas que tendría una persona diabética. En México la diabetes es un problema gravísimo de salud y cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar ¿sí? de alguna manera, ¿no? No tiene cura todavía, pero se pueden hacer tratamientos. Y entonces nosotros estudiamos justamente los efectos que tiene este desbalance, digamos, metabólico en las moscas. También tienen insulina las moscas, se llaman péptidos parecidos a la insulina, ¿no? Tienen el mismo receptor y tienen la misma traducción de la señal. Esa es una de las señales, por ejemplo, que unas células mandan. Cuando nosotros comemos algo, mandan señales, ¿no? Estamos digiriendo la comida de que hay glucosa. Entonces eso pasa a la sangre de nuestro aparato digestivo y se tiene que tomar esa glucosa y sacarla de la sangre y guardarla en los músculos, etcétera, ¿no? Y para hacer eso, las células se comunican. Entonces hay unas células en el páncreas, las células beta, ¿no? de los células de Langerhans, que liberan insulina a la sangre y esa es la señal que les dice a las células, por ejemplo, del músculo, para que capturen esa glucosa que está en la sangre. Bueno, igual pasa en las moscas. También hay una señal que es una especie de insulina que también hace lo mismo, ¿no? Para que se pueda entonces regular, ¿no? Entonces nosotros estudiamos cuando eso no ocurre de manera normal. Como les dije, México es uno de los países que, por desgracia, cerca del 15 al 20% de la población tiene problemas con la diabetes. Entonces es un problema de salud muy, muy grave, ¿no? Entonces esa es una de las áreas que estudiamos. La otra área tiene que ver con genes que en humanos causan cáncer, ¿no? Son genes que están involucrados en cómo las células se desarrollan. Cuando nosotros nos estamos formando como bebés, ¿no? Como embriones, pues tenemos que crecer, ¿no? Se tienen que formar los brazos, las extremidades, los órganos y los sistemas. Eso ocurre durante la embriogénesis, ¿no? Y ya después nace el bebé y después más bien crece de tamaño, ¿no? Bueno, otras cosas más, pero básicamente. Bueno, esos genes que se requirieron para formar un embrión, si se vuelven a activar después de manera descontrolada, causan tumores. Digo, así en 3 palabras, ¿no? Entonces, eso es malo, por supuesto. Claro. Y el cáncer es un problema también muy grave de salud. Entonces, nosotros queremos también estudiar cómo actúan esos genes. Y entonces tenemos también en el laboratorio moscas que tienen esos genes desregulados, que son equivalentes a los que tenemos nosotros, y podemos hacer experimentos para entender cómo funcionan y eventualmente tratar de evitar que ocurran este tipo de problemas, ¿no? O sea, es investigación básica. Es decir, lo que estamos es tratando de entender cómo se regulan, qué es lo que hacen estos genes, ¿no? Pero de ahí se pueden después sacar, pues eso, mira, pues si funciona de esta manera, entonces se le puede intervenir de esta manera para tratar de evitar, pues, problemas de salud, como sería el caso de la diabetes, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos intentado ya, por ejemplo, poner algunos extractos en la comida de las moscas y hemos encontrado que en algunos casos sí hay mejorías, ¿no? Hicimos hace poco un extracto de moringa, que es una planta, ¿no? Que viene de la India, Sí. y esos extractos, dependiendo de la concentración, pueden mejorar el metabolismo de estas moscas diabéticas. También el frijol, que deberíamos de comer más frijol, ¿no? Y ahora ya la gente como que no le gusta el frijol, pero también sirve para bajar también la cantidad de glucosa en sangre. Entonces ese tipo de cosas pues las podemos probar de manera muy controlada en las moscas. Tenemos cepas que todas tienen exactamente el mismo defecto y entonces podemos hacer experimentos muy rigurosos en donde podemos poner en un caso el control, que no les hacemos nada y vemos qué les pasa, y en otro les ponemos este extracto y vemos qué les pasa, ¿no? El Estado mexicano debe de seguir apoyando a través, en este caso actual, de la Secretaría de Ciencia y junto con ella, pues tratar de ir enfrentando los retos y desafíos que tenemos como país para fortalecer a este sector. Hoy comprendimos que el cerebro no es solo un órgano. Es memoria, es movimiento, es identidad. En la UNAM Juriquilla, la neurobiología se convierte en puente entre el conocimiento y la recuperación, entre la investigación y la posibilidad. Cada avance en el laboratorio puede significar un paso firme, una palabra pronunciada, una vida con mayor plenitud.
Esto fue Planeta Científico, donde la mente se estudia y la ciencia también sana.